Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me sigues escuchando este 9 de mayo del año 2024 y vamos con portadas de los principales periódicos. El Universal, el gran diario de México. Mario Delgado no tiene vergüenza. Sabe perfectamente que Xóchitl Gálvez ha alcanzado, incluso superado las intenciones de voto de Claudia Sheinbaum. Y dice, Xóchitl está más cerca, pero de Maines. Dice Mario Delgado, quien está muy enojado con el INE, que porque dice que no es imparcial. En esto sí le tengo que dar la razón. No es imparcial porque apoya y encubre la corrupción de Morena, sobre todo desde que está Guadalupe Tadei. Sector eléctrico nacional frágil y sin inversiones. Opinan especialistas, los apagones por la crisis actual serán cotidianos en todo el país hasta el año 2028. Es lo que anticipan los expertos consultados por el periodista Everardo Martínez. Sí, todos lo hemos visto, sobre todo la ingeniera Xóchitl Gálvez lo denunció en su tiempo oportunamente, pero no se tomaron cartas en el asunto. Pleitos de presidentes derriban la integración de América Latina entre dimes y diretes. La unidad nacional, la unidad regional de América Latina se ha perdido. Pues sí, pero ni modo que seamos amigos de un narco como Maduro, como López Obrador, ¿no? Los países que no son narcos, pues no quieren tener obviamente amistad con ninguno de ellos. El calor derrite a San Luis Potosí. Aquí ya llegamos, aquí en cabina, ya estoy a más de 28 grados centígrados, ya casi a los 30. Con temperaturas que rondan entre los 38 y los 46 grados, así están en las calles de San Luis Potosí. Nos vamos entonces ya con la siguiente portada. Periódico Excelsior, que nos dice lo siguiente. Obispo perdona a sus agresores. Sin dar detalles, Salvador Rangel afirmó que tras reflexionar y consultarlo con sus seres queridos, no denunciará a quienes tanto mal le hicieron. Mi vida, edad, salud, en condición desfavorable se encuentran. Anticipan más apagones por los atrasos en el sector eléctrico. Esta es una nota de Nayeli González. Debido a que en los últimos gobiernos no crearon infraestructura nueva para la generación, transmisión y distribución de electricidad, el sistema energético mexicano tiene un atraso de 15 años y habrá más apagones. Pues yo creo que de más años. Con López Obrador realmente se ha retrocedido mucho en materia energética y al no tener buena energía, las inversiones también se asustan, no van a querer venir. Muere un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, un hermano de la UNAM, durante ataque de porros. Un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán falleció a las afueras del CCH Naucalpan. Qué lamentable, ¿no? Estos enfrentamientos entre porros. Dicen que quien está detrás de esta violencia es el presidente porque quiere desestabilizar el proceso electoral del 2 de junio. Echan novias a la calle. 5 tiendas en las que se vendían vestidos para novias. Esto en la calle República de Chile, en el centro histórico de la Ciudad de México, fueron desalojadas en medio de un pleito legal por la posesión de los edificios. Qué feo, ¿no? Que echen a la calle precisamente pues lo que utilizan mujeres que se van a casar. Qué feo que desalojen de esta forma pues locales que habían estado ahí durante tantos años. Debieran de llegar mejor a un acuerdo. La escasez de agua secará la economía. La disponibilidad de líquido por habitante en México se redujo a menos de un 70% desde el año de 1960. El empeoramiento de la sequía y la mala gestión del gobierno de López Obrador aumentaron precisamente la escasez de agua como un riesgo económico, de acuerdo con el IMCO. El estrés hídrico, la falta de agua, es relevante debido a que la
franja fronteriza del país genera el 21% del Producto Interno Bruto y el Valle de México casi el 25%, y son zonas que también están severamente afectadas por la sequía. Nuestra siguiente portada es del órgano de propaganda de López Obrador. La Jornada dice: Sheinbaum 63%, Maínez 23%, Gálvez 8.5% en el voto universitario. Ya les había dicho que en esto de los simulacros universitarios, pues están corrompidos por los rectores de las universidades, que están amenazados por el presidente, y también porque las mafias sindicales de dichas universidades tienden a apoyar la corrupción de López Obrador. Como destacar el descubrimiento de las fosas clandestinas que les reporté en el primer programa. No, pues eso no va a salir en este panfleto de La Jornada, que es un periódico sumamente amarillista. Votan los criminales desde los penales del Estado de México. 800 internos de manera anticipada votaron, y La Jornada está feliz porque sabe que son votos para la narcocandidata, porque los criminales, los delincuentes, los que son tranza, los corruptos, son los únicos que votan por Sheinbaum. Atacan porros el CCH de Naucalpan, como si no supiera La Jornada quiénes son, ¿no? Como si no supiera quiénes están detrás, si esto siempre lo ha hecho precisamente las mafias de López Obrador, que eran, en tiempos en los que yo estudiaba, eran los que mandaron a atacar el aeropuerto de la Ciudad de México, y después muchos de ellos terminaron en la cárcel. Salieron, les costó mucho dinero y procesos legales largos y molestos, pero finalmente salieron de prisión. Pero quien hace esta clase de cosas es el narcopresidente. Siempre intentan meterse a las universidades, como no se meten con policías ni con militares, o quién sabe, a lo mejor hasta incluso hay elementos infiltrados, porque luego te encontrabas con cada persona extraña dentro de las universidades que no se sabe. No sé si te hubiera infiltrado con militares o con policías. Lo que sí recuerdo es que la UNAM estaba infiltrada por porros o por fósiles, todos favorables al narcotráfico socialista de López, y esos son los que hacen esta clase de cosas. Por segundo día, el SENACE declara alerta de la red eléctrica. La demanda de energía sigue elevada, coincide con el calor. Es la forma en que ellos intentan justificar que no tienen capacidad para abastecer el país. Esa es la realidad de las cosas. Vamos con nuestra siguiente portada. Periódico Milenio. En columnas de opinión, Jorge Cepeda Patterson, muy favorable a Morena, nada perverso ni lógico en la política del primero los pobres. Susana Moscatel publica: la alianza de Disney con Warner Brothers cambia todo el mercado. Pues la verdad que sí, porque anteriormente se consideraban como enemigos, aunque sabemos que por debajo del agua los dos militan en las mismas ideas, casi en las mismas ideas. Todavía consideraría que Warner Brothers es menos siniestro que Disney, quién sabe. Maurán Soto Antaki dice: ¿y los planes paralelos de legalidad y decencia y civilidad? Pues eso no se ve por ninguna parte. Relanzan alerta del sistema eléctrico y siguen los apagones. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, aplica su protocolo para este segundo día por una alta demanda energética. Dicen o trata de justificar Bartlett diciendo que es el calor. Ni siquiera saben hablar correctamente. Capaz que dicen la calor. Claudia al FT, al Financial Times, le dice: yo creo en la democracia y en la libertad. Mentirosa. Ella no cree ni en la democracia ni en la libertad. Ella cree en las mentiras del narcopresidente y en la represión y en la persecución de periodistas como se ha hecho en este régimen. Por cierto, que el Financial Times no le cree sus mentiras. Estados Unidos frenará envío de armas a Israel si entra en Rafah. Esto lo advierte el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aseguran. Y ahora tiene algo curioso, vamos a destacar esto, ¿no? Es algo curioso que tiene el periódico Milenio. Trae La Casa de las Muñecas de Gaby, una maravillosa aventura que te espera. Bueno, ahora están también comercializando juguetes, pero ¿por qué si no es no estamos cercanos al día
del Niño en Navidad, bueno, pues ahí lo pusieron también en la parte de hasta abajo, le dedicaron parte del periódico a ello. Vamos con el periódico Reforma. Acusan abandono del sistema eléctrico. Revela la Comisión Federal de Electricidad que invirtió en generación 700 de los 4.200 millones de dólares que le aportaron. ¿Y entonces? ¿Por qué no funciona bien? ¿Por qué hay un atraso de 15 años? Especialistas acusaron un abandono del sistema eléctrico por no invertir lo necesario en la nueva línea de transmisión y distribución de energía eléctrica. En las últimas 48 horas el sistema eléctrico ha estado en estado operativo de emergencia, al tener un margen de reserva operativa menor al 3%. El martes esto provocó apagones en 21 estados de la República. Víctor Ramírez Cabrera, socio de la consultora P21 Energía, refirió que desde el año 2019 hubo severas advertencias sobre que el sistema energético se encontraba en muy mal estado. La manejaron con un criterio ideológico, dice que manejaron CFE con prejuicios ideológicos y ahora aquí están los resultados y así vamos a estar al menos hasta el 2028, aunque cambie el gobierno, aseguran ellos. Bueno, eso lo dicen ellos. Realmente sabemos que si cambia el gobierno, las cosas se mejoran mucho. Y Lozoya no cae. Precisamente ponen que Lozoya se resbaló. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, resbaló ayer al salir del juzgado del Reclusorio Norte, donde acudió a una comparecencia que al final fue aplazada por el juez, a pesar de que casi se resbaló, pues no cayó. Esto que destaca el periódico Reforma, pues sí es algo curioso, ¿no? Cómo es que se resbala y se iba a caer, pero finalmente no se cayó. Es como un reflejo de la situación de su corrupción, porque pues con López Obrador resbala, pero no cae, no va a ir a prisión. Aumenta Pemex en 35% la deuda con proveedores. Esto desmiente por completo al al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sobre que él había mejorado la situación de la petrolera. La deuda de Petróleos Mexicanos con sus proveedores creció en un 35.2% en el último año, según informaciones de su reporte trimestral. En un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como IMCO, entre enero y marzo, la petrolera alcanzó una deuda enorme de más de 364.8 mil millones de pesos, 95 mil millones de pesos más que los 269.8 mil millones que debían al cierre del mismo trimestre del año 2023. Se trata de la cifra más alta en los últimos 13 años. El reporte del IMCO muestra que en 2011 la deuda estaba en 47.8 millones de pesos. Apenas sumaba eso en 2011. Óscar Ocampo, director de la práctica de energética IMCO, dijo que el incremento de la deuda de proveedores de Pemex radica en que la empresa estatal no tiene flujo, no tiene ganancias para pagar. La realidad es que no tiene efectivo. El poco flujo que puede generar se va primero a pagar la deuda de corto plazo, los intereses, y la de largo plazo también, y al final de la fila están los proveedores, explicó. Por eso es que se endeudó más. O sea, por proveedores entiéndase la gente que le vende cosas a Pemex para que pueda funcionar, o le contrata o le provee de personal, que son todos extranjeros, los del área especializada. Sobre los efectos del impago de Pemex a las empresas, Ocampo señaló que hay empresas que tienen como único cliente a la petrolera. En muchas ocasiones ese impago les deja pues contra las cuerdas. Hay empresas que solo tienen la capacidad de ir a pelear como Baker Hughes o Hokchi, suena como algo japonés, Hokchi, pero una muy pequeña que depende del 100% de lo que le paga Pemex, pues queda contra las cuerdas y obviamente que los van a demandar.
Crece en 2024 los riesgos climáticos, las temperaturas van de 23.2 grados centígrados. Fíjese que hay algo bien interesante. Un calor tan infernal como este ya lo vivimos. Yo no me acuerdo porque era probablemente un crío en el año de 1998. En el año de 1998 ya sufrimos un calor similar a este, según estaba revisando los reportes. De hecho, fue más potente el calor de 1998, con la diferencia de que no estaba así de extendido el calor, que es menor a 1998, en aquel entonces. Ahora como que es parejo, como que ya no hay diferencias del clima y hay lugares que están calientes y otros excepcionalmente calientes. Y eso es lo que está llamando la atención. Pero a resumidas cuentas, podemos pensar que el clima es cíclico. Ahora, yo no sé en qué medida el problema ahorita que tenemos de que se forman nubes, pero finalmente no llueve, yo no sé si esté siendo producto de cierta política internacional con aviones que vuelan muy por arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar y que están pues relacionados con operaciones que tienen que ver con influir decisivamente en las precipitaciones, en las lluvias. Yo creo que hay algo de eso, Hay algo de eso porque a pesar de que hay ráfagas de viento frío, hagan de cuenta que no se consigue que baje la presión atmosférica y que eso permita que pues llueva. Entonces tenemos mucha agua flotando en forma de vapor, pero no se puede, no cae porque no se enfría lo suficiente. Como si estuviéramos sufriendo una ola constante de calor que espanta o que evita o que mantiene en estado gaseoso las nubes. Si Xóchitl Gálvez gana mitin, INE fiscaliza, dice Guadalupe Tadei. Si Xóchitl agenda mitin, el INE fiscaliza. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que si Xóchitl Gálvez agenda un acto de campaña con participación como por ejemplo la Marcha de la Marea Rosa durante el domingo 19 de mayo, el organismo lo va a considerar como parte de sus gastos de campaña. O sea, Guadalupe Tadei es una corrupta y una miserable, porque hay que entender que lo que está haciendo ella es tratar de cargarle gastos que no son. Ahora se supone que los gastos de los ciudadanos van a costar a la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué no le hizo así con los acarreos de la narcocandidata Claudia Sheinbaum? Que no sea miserable, Guadalupe Tadei. Las agrupaciones que conforman la Marea Rosa invitaron a Xóchitl Gálvez al acto de campaña. La invitaron, no es que ella los haya convocado a todos ellos. Por su parte, el partido narcotraficante Morena dice, es un evento de ella, es la candidata y tiene que tomar una decisión sobre cómo trabajar sus eventos masivos. No, pues entonces a todo dar porque tenemos un INE mafioso y corrupto al servicio de Morena. Xóchitl Gálvez sobre la caída del sistema energético dice, hay que volver a abrir el sector privado a la generación energética porque hay demasiada demanda energética. Se requiere más generación en el sector privado, que CFE construya más líneas de distribución. Por su parte, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, dice, a Bartlett se le cayó el sistema electoral en 1988 y ayer a Bartlett, ayer martes, se le cayó el sistema eléctrico nacional y se le va a seguir cayendo. Pues sí, en este gobierno morenista eso es lo que pasa siempre, ¿no? Todo se cae, todo siempre se cae. Si Sheinbaum dicen es presidenta, se te caería el país, por eso tú no vas a ser presidenta, le dijo. Y cuando dicen no vas a ser presidenta, respiramos, ¿no? Respiramos paz, que no sea presidenta. Alerta por alza en frecuencia de apagones ante la ola de calor. Eso es lo que dice el Financiero. Falta de inversión en transmisión y distribución para fortalecer el sistema eléctrico nacional, una de las causas. Me gustó mucho lo que dijo el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez, cuando dijo que el narcopresidente, por estar invirtiendo en sus obras faraónicas, como el Tren Maya, lo mencionó directamente, pues no invirtió en mejorar el sistema energético. Y tampoco mejoró el sistema de aguas, por eso no tenemos agua. Ciudad de México, sede de los fifís, se ha vuelto conservadores
Acusa el narcopresidente López Obrador que tras padecer 25 años sus malos gobiernos, el colapso de la línea 12 del metro, los asaltos, la prostitución infantil, los robos en calle, las extorsiones del cártel La Unión Tepito que trabajan para AMLO, pues la gente ya está molesta y dicen no queremos más saber de ti, narcopresidente. Periódico El Economista, algo explotó por ahí, ¿verdad? Estados Unidos prohíbe exportar chips a China. Le revocan la licencia a empresas, por ejemplo, como Intel. Dice que ya no van a poder exportar microprocesadores a China. Entonces, quién sabe cómo se las vaya a arreglar China. Si China empieza a fabricar los suyos, no sé si tengan material para hacerlo. La preocupación es para empresas como Huawei, que no van a tener los microprocesadores que necesitan sus tablets, celulares, computadoras portátiles. El gobierno revoca la licencia a Intel y también a otra empresa de procesadores que se conoce como Qualcomm, las licencias de exportaciones al país asiático. Este sí es un golpe muy fuerte para China, porque China, si algo se caracteriza, es en vender aparatos. Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país en el corto plazo. Las reservas de capacidad de generación es inferior al 6%, el pico de demanda, y crece el riesgo de fallas escalonadas de abasto. Apagones en 21 estados de la República no son por mayor demanda, sino por la falta de inversión en la red. Bien por parte del periódico El Economista, que está presentando este informe. Híjole, no alcanzo a ver, es K. García y L. González. La capacidad instalada de generación eléctrica ha crecido a un ritmo más bajo que el de la demanda, que ha crecido más desde 2022, lo cual se expresa en estos apagones. Bien hecho por parte del periódico El Economista. Eso de que López Obrador está atacando constantemente a los de la Ciudad de México, pues es porque él ya da perdida a la Ciudad de México, ¿no? Con toda su agua contaminada con huachicol, ¿quién va a querer que sigan los delincuentes de Morena? Con el asesino serial de Sheinbaum en Iztacalco, con el presunto crematorio clandestino del cártel de Tláhuac o de Iztapalapa, ahí, ¿quién va a querer, no? Con todos los asesinatos, robos y las cosas que cínicamente Sheinbaum se dedicó a negar en su gobierno, los desvíos, el endeudamiento que les presenté, que presentó la revista MX. ¿Cómo es que la deuda se incrementó una monstruosidad? Endeudó completamente la Ciudad de México Sheinbaum. ¿Quién va a querer que siga eso? Solamente un loco podría hacerlo. Y López Obrador está muy enojado porque dice que hasta la gente humilde de Iztapalapa dice que son fifís, que la gente humilde de Tláhuac son fifís. Ahora odia a toda la ciudad. Al Banco del Bienestar parte del gasto para planes sociales. Dice que ahora están robando a través del Banco del Bienestar el doble. El presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para que el 1.5% del monto asignado a los programas sociales se lo robe el Banco del Bienestar, ese banco que está quebrado. Fernando del Mercado lidera encuestas en la Magdalena Contreras. Se supone que ese es de Morena, ¿no? Es la encuesta que está presentando Consulta Mitofsky a través del periódico El Economista. Pero pues mira, Consulta Mitofsky es de las encuestadoras que más errores tiene. Yo espero por el bien de la Magdalena Contreras que no quieran a un arco político de Morena. ¿No ven el agua contaminada de la Benito Juárez? Bueno, eso es a nivel incluso por encima, ¿no?, de las alcaldías. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Mérida es un horno. La temperatura superior los 43 grados centígrados. Y yo me estoy quejando aquí de 29. Ya estamos a 29 grados. Sensación térmica de 53.3 y continúa el calor. La red eléctrica nacional entra en estado de alerta. Implican audios a Arturo Saldívar. Revelan la presión que ejercía a través de otros ministros o jueces contra jueces que llegaban asuntos. Es el caso del juez Alberto Roldán Olvera, que con una grabadora grabó precisamente a uno de los cómplices de Saldívar que le exigía fallar a favor de los casos que él indicaba, diciendo que era un caso institucional. Bueno, a veces hasta le quitaban sus vacaciones con tal de que fallara. Y como él no aceptó, lo enviaron muy lejos a ser juez, hasta Morelia, Michoacán.
Así se manejaba Saldívar, así se manejó el Poder Judicial con él. Obispo rompe el silencio, dice que perdona a sus agresores y que no los denunciará. La inteligencia artificial, herramienta de los trabajadores, revela LinkedIn y Microsoft la tendencia laboral a utilizar la inteligencia artificial. Mire, ¿sabe qué? A mí ya todo esto de la inteligencia artificial me chocó, me molesta. No es cierto que tiene creatividad y que van a hacer los grandes diseños y que va a ser mejor el trabajo de las personas. Ahorita yo lo he comprobado que no. Podemos hacer 1000 veces mejor nosotros el trabajo que la denominada inteligencia artificial. Ya como que este mito de la inteligencia artificial a lo mejor y se está promoviendo por esos mismos que desprecian la existencia humana. Porque acuérdense que en la cultura de la muerte o del descarte dicen que el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios no sería tan especial ante una computadora. Entonces, eso es una falsedad. Y ya estamos precisamente descubriendo que es una falsedad y estamos alegres de confirmar nuestras sospechas. Tiene muchas limitantes y eso quiere decir que la presencia o el valor del capital humano sigue revalorizándose en los hechos. El Sol de México. Apagones dejan sin agua localidades en 5 estados. Por fallas en el suministro hay daños en las bombas que llevan el líquido a los hogares y al campo. Esto ocurrió, por ejemplo, en el estado de Chihuahua. Las comunidades de al menos 5 estados del país quedaron sin agua debido al apagón del martes, que el presidente López Obrador intentó minimizar. Se afectan las cosechas, se afectan los hogares, se afectan los hospitales y los restaurantes que necesitan de agua para limpiar sus platos, lo que utilizan. Chihuahua, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas son de los más afectados. Y nótese que en Tamaulipas además hubo balaceras. Sí, están en la oscuridad y con balaceras y narcos, peor. Bueno, las que ya están repetidas ya no las voy a repetir. Obviamente que ya las voy a mencionar. Esto es lo que más ha destacado el periódico El Sol de México. Una portada interesante con relación a lo energético. Vamos con la prensa. Luto en la UNAM. Un estudiante muere por un supuesto petardo tras un ataque de porros en el CCH Naucalpan. Hay 2 lesionados y 8 detenidos. Fíjese que lo que se dijo es que sí hubo petardos, sí hubo lanzamiento de piedras, pero que el joven de nombre Yael García habría muerto cuando intentaba huir precisamente de uno de esos ataques y cayó de un puente, dándose un golpe que lo privó de la vida. Entonces, si hay responsables, ¿dónde están las autoridades? Tienen que detener a esos cochinos porros y esos tienen que decir para quién trabajan. Trabajan para ya saben quién, para el bulto de Palacio. Porque desde tiempos inmemoriales, los que tienen porros es el bulto de Palacio, el de ahora y el de los anteriores. Los candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y Miguel Torruco, debatieron entre clausuras y ataques. Presentan a 5 policías ante el Ministerio Público por el allanamiento de una casa a la candidata Karen Quiroga. Esto ya lo comenté en el anterior bloque. Manifiesta la Coparmex de México su preocupación en el sector empresarial por los apagones. Esto espanta o perjudica gravemente el funcionamiento de las empresas. Sin electricidad no puedes pagar nada, sin electricidad no puedes enviar nada, no puedes comunicarte, eso es lo grave. Periódico AM de Guanajuato, piden invertir en CFE y ya no en el Tren Maya. El gobernador Diego Sinue Rodríguez señaló que los apagones se veían venir y que está dispuesto a que Guanajuato invierta más en el sector porque es necesario para el crecimiento económico del país. Dijo que esto se debe a que le invierte mucho al Tren Maya, López Obrador, pero no le invirtió nada al sector energético. Y en serio, al agua y el sector energético López Obrador no invirtió. Solo tenemos constancia de que Bartlett dio contratos corruptos al hermano de Carlos Salinas de Gortari en este gobierno. A Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT, que es aliado de Morena, a él le dio muchos contratos para su empresa que se conoce como IUSA. Y también recibieron contratos corruptos de parte de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.
Considera juez que quedó aprobado que Jorge Valencia Gallo recibió dinero para dar permisos. A cambio de 2.1 millones de pesos, exfuncionario permitió que 8 taxis circularan sin contar con autorización oficial para hacerlo en San Miguel de Allende. Ahí donde luego va de vacaciones Bill Clinton, ahí en San Miguel de Allende. 2.1 millones de pesos para que 8 taxis sin contar con permiso legal de la Secretaría de Movilidad pudieran estar ahí. Imagínense entonces cuánto se roban acá en el Estado de México o en la Ciudad de México, donde yo he visto muchos transportes que no tienen la pirámide de tarifas, no tienen el tarjetón y de todos modos operan. Esos han de generar más de 2.1 millones de pesos, porque son muchos más, no son solo 8. Condenan por cohecho a ex jefe de transportes. Esta noticia es más o menos importante. Jorge Valencia Gallo fue declarado culpable del delito de cohecho, corrupción, cometido contra el gobierno del estado de Guanajuato por haber recibido 2.100.000 pesos a cambio de permitir que 8 taxis circularan sin permiso en San Miguel de Allende. A consideración del tribunal, quedó probado el acto contenido en el artículo 247 del Código Penal del Estado de Guanajuato, el delito de cohecho contra el gobierno de Guanajuato a través de la Dirección de Transportes, quedando demostrada la comisión a título de dolo por Jorge Valencia Gallo. Bueno, pues ya cayó. Ya ven que en los gobiernos del PAN, en los gobiernos estatales del PAN, sí caen los corruptos, sí se sancionan a los funcionarios. De hecho, todavía con Enrique Peña Nieto vimos caer a varios funcionarios. Digo, no fueron a la cárcel, pero fueron removidos. Pero lo que es el partido narco Morena, nadie es despedido, salvo que se pelean con el espurio, con el bulto de Palacio. Diario Informador, diario independiente de Jalisco, apagones y robos potencian el ataque a CFE. Esa es otra de las cosas. Fíjese, se nos estaba olvidando que también, lo que siempre les digo, hay muchos colgados y que supone que todo lo que se roban los colgados tenemos que pagarlo nosotros en nuestros recibos energéticos. Y no creo que los colgados son gente pobre. Yo tengo conocimiento de colgados que son gente con mucho dinero, con grandes mansiones, y son colgados porque no quieren pagar la electricidad. Y son aprovechados y son de la idea de que en México el que no tranza no avanza. Son de la ideología del narcopresidente. Cúpulas empresariales y expertos señalan que hay problemas con la paraestatal y que se deben también a las fallas en la política energética del país. Le habíamos dicho previamente que CFE perdió el 95% de sus ganancias con López Obrador. Entonces, por eso mi frase. Lo que no hizo el neoliberalismo en tantos años, lo está haciendo López Obrador, destruir CFE y Pemex. Periódico El Informador nos hace enojar un poco y presenta hasta abajo en su portada, como lo menos importante, la foto de un sujeto nauseabundo, corrupto, mentiroso, manipulador. No es López Obrador, pero es igual. Kumamoto, el supuesto candidato independiente Pedro Kumamoto, que ahora es parte del partido narcotraficante Morena, pues él quiere gobernar la alcaldía de Zapopan sin ser nada, sin tener ninguna preparación. Pues él dice: yo voy con Morena y quiero gobernar Zapopan a través de Morena. Estarán mal los de Zapopan si votan por ese señor, creo que es de origen japonés, corrupto, mentiroso, oportunista. Antes decía que Morena era la vieja política, así como un Maínez. ¿Y ahora cómo está? Ya saben que pues el gobierno corrupto de López Obrador, a través del Tribunal Electoral, instituciones electorales, ha impedido que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fuerte político, gran político del Partido Acción Nacional, a través de puras difamaciones, que no pueda presentarse para ser diputado federal por el Partido Acción Nacional, y que ahora lo quieren sustituir por César el Truco Verástegui, que es familiar de este diabólico actor, cantante y bailarín, ex amante de Ricky Martin y amigo especial, entre comillas, de Enrique Peña Nieto, Eduardo Verástegui. Ese sujeto que no tiene, la verdad, no tiene talla política, el tal Truco Verástegui, ¿no? Ese sujeto deben de retirarlo. Acá dicen que hay otros políticos, como Adriana Dávila, que tal vez harían un mejor papel. Entonces, Arturo Saldívar es el misil que están lanzando de mentiras y corrupción
para que ellos puedan entonces decir que se requiere, fíjate bien, que vayan todos los jueces por voto popular, porque es lo que les interesa para dinamitar las instituciones. Entonces, la verdad es que cuando tú les dices, bueno, ¿y qué ley está violando? No te saben decir ni siquiera qué, porque no tienen conocimiento de todo lo que se está haciendo. La ministra Norma Piña fue muy clara en decir, aquí no hay ningún asunto de carácter electoral. No está siendo la Corte Política Electoral quien tomó la decisión de hacer política electoral, es el presidente de México y del Poder Judicial, Arturo Saldívar. Esas son las realidades, pero eso pinta de cuerpo entero cómo quiere un país y cómo quieren ofrecer continuidad de algo que tiene que ver con la no división de poderes. Con la ley no es la ley. Eso es lo que ellos están planteando con toda claridad. Arturo Saldívar tiene acusaciones de corrupción, tiene acusaciones de conflicto de interés porque además está metiéndose en todo este procedimiento para presionar a jueces que ya declararon los jueces y los magistrados, que los presionaron para que pudieran decir a favor parte de lo que el gobierno federal estaba litigando en la Corte. Es más, a quien no le quede claro, y si no le queda claro, Renata, con mucho respeto se lo digo, Renata, el que evidenció los acuerdos obscuros con el ministro Saldívar se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuando en una conferencia matutina, sin pena ni gloria, el señor, o con mucha gloria según él, el señor presidente terminó diciendo, cuando teníamos un conflicto o un tema, le hablábamos a Arturo Saldívar para que interviniera. No son mis palabras, son las palabras del presidente López Obrador, el primer acusador de Arturo Saldívar, el primero que lo desnudó tal cual es, se llama Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tiene Adriana Dávila, una participación en Grupo Reforma. Sin lugar a dudas es una participación muy bien estructurada, su discurso muy inteligente. Ella forma parte ya del equipo de Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues el cuestionamiento que algunos hacen es ¿por qué no la nombran a ella diputada en vez de este señor Truco Verástegui, que la verdad no tiene nada que hacer? Es como un tipo así que le gusta hacer chistes. Entiéndanlo. No, es peor ya. Yo no confío en el INE. No, el problema es que nosotros salimos a defender en las calles. No, porque ya no es el mismo INE, porque ahora es el INE manipulado por Guadalupe Tadei. Por eso es que sí, se le acompaña a la institución, pero la verdad la institución se ha convertido en algo terrible. Porque están tratando de sabotear a un político que sabe hacer política y que le cae muy mal al narcopresidente López Obrador. Afirman en redes sociales, en la tendencia que es Putin se pronuncia, el presidente de Rusia, habría ordenado el bloqueo de todos los sitios en internet con contenido XXX donde se simula o se practica abuso infantil, las relaciones LGBT y los cambios de género o sexo, sería género porque sexo no se puede, en Rusia quedan prohibidos. El gobierno ha creado ya un instituto de carácter psiquiátrico para analizar el comportamiento de estas personas. No es que los esté criminalizando, no es que les vaya a hacer daño, no es que se los lleven a un campo de concentración y los tengan con electroshocks en terapia forzada, no. Creó un instituto, una división del Instituto Psiquiátrico de Rusia, allá sí tienen hospitales psiquiátricos, aquí no porque dice el narcopresidente que no son necesarios y los ha dejado en el abandono. Pues allá dice que para la gente que quiera atenderse con estos problemas, que sienta que tiene un problema, lo va a poder hacer en uno de los institutos psiquiátricos de Rusia. Y hay que recordar que en Rusia precisamente hay muchos especialistas o hay muchas personas, psicólogos, psiquiatras, que publican sus trabajos acerca de la homosexualidad precisamente desde servidores de Rusia. Al menos en ese aspecto, Rusia se ha convertido en un refugio de libertad digital de algunas cosas que están plenamente prohibidas en otros países. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html.
Bueno, pues es así como terminamos con las principales portadas de los periódicos de la vida nacional. Gracias a Dios se ha podido realizar este programa sin contratiempos ni apagones. Entonces, in nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi comitium pietate superna, illumina custodi rege et guberna. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangele, defendenos in proelio contra nequitiam e insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princes milicia celestis, Satan maliusque spiritus malignos quid ad perditionem animarum pervagantur in mondo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y si Dios lo permite, si Dios lo quiere así, haremos otra próxima emisión mañana. Dios los acompañe. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.